Y sin más, quiero darle la bienvenida a Diana González. Ella es congresista de Avanza País y también es candidata a diputada en estas elecciones 2026. ¿Cómo estás, Diana? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Paola, Sebastián, buen día. Gracias a ustedes por el espacio. Empecemos a hablar sobre este tema, Diana. No sé si desde el Congreso también estaban sorprendidos. Yo creo que se le veían venir esta reconfiguración que se podía dar, porque ahora ya se empiezan a contar 30 días hasta que se pueda realizar todo el voto de confianza con el gabinete Arroyo. ¿Cómo has visto esta situación? Y en medio de estas elecciones, ¿cómo es este cambio de gabinete? Sí, definitivamente tenemos un presidente desconectado de la realidad. Él salió a declarar que no pasaba absolutamente nada y luego de confirmarse que habría sido otra persona quien le pide la renuncia al entonces premier por parte del presidente, también me parece cobarde que él no haya tenido darle la cara a la Premier, sobre todo después de un proceso complicado como ha sido la crisis energética. Creo que más de uno tuvo dudas de que se pueda cumplir en los plazos establecidos y es algo que debemos también destacar. Eso por un lado, pero por otro lado, esto es producto de la improvisación que caracteriza a la izquierda cuando llega al poder. Lo comentaba ayer con algunos colegas también, porque lo que hemos visto es una complicidad única entre Balcázar y, yo podría citar, por ejemplo, al congresista Guido Bellido, que es el primero quien lanza el nombre para que Balcázar sea elegido presidente. Y luego Bellido también es quien, a través de diferentes tweets, presiona para este cambio, finalmente, porque no les gustaba la posición del entonces premier frente a la situación de Petroperú. Yo creo que este ha sido uno de los puntos. Y hay que recordar que el señor Bellido está en Podemos Perú, ¿no? Sí, y ahí hay complicidad de todas maneras. Ahora que el señor presidente no se entere de las cosas, que necesite llegar a Palacio para recién tomar o darse cuenta de lo que viene sucediendo en el país, solo habla de la improvisación, de la crisis y de la clara falta de liderazgo que hoy tenemos desde la presidencia de la República. Congresista, buenas tardes y gracias por su tiempo y esta entrevista. La primera pregunta que yo tengo es: ¿usted y la bancada de Avanza País tienen la intención de darle el voto de confianza al gabinete Arroyo? Hoy, por ejemplo, en la nota que hemos publicado en El Comercio se menciona que el señor Arroyo tiene 3 investigaciones y que además, fue sentenciado en primera instancia, aunque el fuero militar anuló esta sentencia por, irregularidades en el mantenimiento de motores del ejército. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que este gabinete sí pueda obtener la confianza? Bueno, son 21 días los que han sido el premierato de la señora Denise Miralles. Creo que más de uno está confundido con los ministros, los actuales ministros. Los nombres de los señores ministros han cambiado de manera muy rápida. Yo, por ejemplo, puedo mencionar que el día de hoy tenemos reunión de bancada con Avanza País. Vamos a realizar cada una de las reflexiones que nos invitan también a realizar de cara al nuevo voto de confianza. Lo que yo debo mencionar, sí, es que en el caso de la emergencia de Arequipa, cuando Arequipa estaba en sus peores días, el señor Arroyo era jefe de INDECI. Y fue de las pocas personas que me contestó el teléfono, que me dijo: sí, congresista, yo tengo el informe listo para la declaratoria de emergencia. Eso fue el viernes 20 de febrero y tuvimos que esperar que Balcázar juramente a su gabinete para recién se pueda lograr la declaratoria, cuando realmente nada se lo impedía al entonces gabinete, ¿no? Es decir, ha estado involucrado en distintos procesos. ¿Has tenido buena experiencia con él? He tenido contacto por el tema de la emergencia en Arequipa. Después se asumió el Ministerio de Defensa y ahora el premierato. Es lo único que he podido conversar con el actual premier. Bueno, usted sí lo conoce entonces, porque varios congresistas no sabían quién era. Sí, en mi caso sí, por la emergencia de Arequipa. Como les comento, él estaba a cargo de INDECI y fue de las pocas personas que contestó el celular, que me confirmó la existencia de este informe para la declaratoria de emergencia que tanto necesitaba Arequipa. Ahora, congresista, como bancada todavía tienen que evaluar, entiendo igual, el resto de cuadros. ¿Hay algún ministerio en particular que a usted le llame la atención o cree que hay una continuidad respecto a lo que se veía en las últimas semanas en realidad? Sí, bueno, de hecho hay algunos ministros que mantienen su cartera. Sí. Cuando hemos estado en todo esto de la nueva juramentación, yo he estado en la Comisión de Energía y Minas, no he seguido la juramentación uno por uno. La Comisión de Energía y Minas yo creo que merece muchísimo la atención de todos los peruanos. Lo que viene sucediendo ahí no es bueno, no
es normal. Y justo ahí quería abordar un tema súper importante con usted, además porque esto lo tienen que saber todos, por cierto, ayer se aprobó, ya entiendo que esto pasa de frente al Pleno, ¿no? Un dictamen que modifica la Ley Nacional de Minería, ¿no? Para realizar cambios fundamentales en temas, por ejemplo, como de concesiones mineras, hay incluso algo que va en contra de la irretroactividad, ¿no? De las leyes. ¿Nos puede contar un poco qué se ha aprobado? Sí, se ha aprobado la página 47 del Plan de Gobierno de Juntos por el Perú, que es la bancada que preside la Comisión de Energía y impulsado Minas. por Roberto Sánchez, digamos. Impulsado por Roberto Sánchez, que como lo he dicho y se lo he dicho él personalmente, él es el verdadero presidente, es el presidente en la sombra de la comisión. Finalmente, él hace y deshace en la comisión, a mi parecer. Y lo que hemos tenido ayer, mientras que se cambiaba todo el gabinete, ha sido un aprovechamiento político de la Comisión de Energía y Minas. Ha sido considerado, yo sinceramente lo dije así, la comisión ha sido mesa de partes de este partido político, del plan de gobierno, no han tenido la más mínima vergüenza. Yo, Paola, no me niego al debate. Hay que debatirlo, sí, pero no de esa manera, no aprovechando la comisión para meter su plan de gobierno en pleno proceso electoral, en pleno cambio de gabinete. Lo único que yo pedía era invitar a los especialistas sobre la materia y abrimos el debate. Porque que ayer, la idea es lo que debería ocurrir. ¿Cuáles son, digamos, los efectos nocivos de esta aprobación de este dictamen? Y debo decir que yo creo que las licencias ayer han sido mucho mayores a los votos que finalmente se han dado. Eso también es preocupante. Lo que este dictamen dice, en primer lugar, son mentiras, es populismo puro y duro, y es un dictamen absurdo por donde lo vean. Ellos siempre tienen la narrativa de que todo el territorio nacional está concesionado y por eso no hay espacio para sus queridos hermanos mineros, hoy informales y 50.000 ilegales. Eso por un lado. Por otro lado, lo que este dictamen busca es que ya no sea un plazo de 30 años el tema de las concesiones, sino reducirlo a 15 años. Y ojo, aquí, por eso yo decía, invitemos especialistas. El Banco Mundial ha dicho que para llevar a cabo un proyecto minero formal se necesita aproximadamente 25 años. Sí. Y la industria dice que incluso tarda mucho más. El Instituto Peruano de Economía dice 45 años. Sí, ¿no? Entonces exacto. nos quedamos cortos con las cifras. Además, gran parte, creo que hay que explicarlo, congresista, tiene que ver con que hay distintos trámites que toman un montón de tiempo. 232 trámites. Así y es. muchos de ellos no es que los puedas sacar en paralelo, sino que necesitas uno para tramitar el siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es ahuyentar la inversión privada, y yo creo que el objetivo de estos señores es que Perú termine como Bolivia, porque a eso nos están llevando con este dictamen. He escuchado a algunos candidatos decir, bueno, no pasa nada porque se ha aprobado solo en la comisión, vamos a verlo en el pleno. Pero es que no es así, hay que asumir nuestra responsabilidad, nuestro trabajo y pelear las cosas en cada instancia donde realmente corresponde. Pero por ejemplo, ya ese tipo de casos ha sucedido bastante en la Comisión de Energía y Minas. La mayoría de los 5 años ha estado manejada primero por Acción Popular, luego por la izquierda, el castillismo, y sigue manejada por el castillismo. ¿Por qué el llamado bloque democrático, que reunidas las bancadas son mayoría, no han priorizado que una de esas bancadas tenga la presidencia de la Comisión de Energía y Minas? Recuerdo que yo le entrevisté en junio del año pasado y usted quería presidir la Comisión de Energía y Minas. ¿Por qué su bancada no la apoyó o por qué no priorizaron esa comisión? Sí, yo manifesté mi deseo de presidir esta comisión. Creo que también nos llama a la reflexión de no solo lo que ha venido haciendo la izquierda con esta comisión, sino porque la derecha ha permitido que siga en manos de la izquierda y finalmente no comprarse este pleito, porque no solucionan nada pidiendo licencia y no presentándose a un debate tan importante, que es someter al país a un destino como actualmente es Bolivia. Eso, o sea, más allá de colores políticos, de espectros, lo que realmente están haciendo con el país es injusto. Hablan de los jóvenes, se llenan la boca en los discursos con los jóvenes y qué le están dejando a los peruanos. Y no solo lo que les comentaba de la reducción de los años, sino también el tema de las penalidades, las sanciones, ¿no? Exacto. Vamos, por ejemplo, a... Yo lo tenía anotado por aquí para que no se me vayan. 10 concesiones, 1.000 hectáreas cada una. Lo que le cuesta al Perú lo que le cuesta a alguien que quiere llevar a cabo este proceso y pagar por esas concesiones, actualmente en el Perú son $17 millones. Uh-huh. Vamos donde sus hermanos de México. México cobra 5 millones, Colombia cobra 3 millones por ese periodo y Estados Unidos $3.000. Entonces, no solo estamos reduciendo el plazo, que ya hemos visto que especialistas dicen que realmente necesitan un plazo para toda la permisología que existe en el Perú, sino que además
los montos, es imposible competir con otros países de la región. Así es. Y solo para ponerla nuevamente en pantalla la nota, nosotros ya en el comercio estamos explicando justamente qué es lo que se ha aprobado en la Comisión de Energía y Minas. Son estos cambios en la ley de minería y esto es lo que está revivando, por supuesto, las alertas del sector. Además porque ocurre en un momento fundamental, ojo, recién ahorita se va a realizar la primera vuelta electoral, ¿no? Vamos a tener... Ahí, digamos, son 500.000 personas que están vinculadas a la minería informal / ilegal, entonces me parece que es un tema bastante populista y electoral, ¿no? Tenemos en vilo, Sebas, todo el tema del reinfo y aquí lo importante, aquí lo explicaba también la congresista, es que este dictamen está planteando modificar el régimen de concesiones. Las concesiones suelen ser a un muy, muy largo plazo y lo que se busca es acortarlas y eso es perjudicial, por supuesto, para las inversiones privadas que el país atrae, ¿no? Hay además medidas que tienen la posibilidad de revocar incluso o de generar mayores costos o nuevas obligaciones para las empresas. Buenas tardes. Bueno, como íbamos conversando con el ex premier, el señor Ernesto Álvarez, bueno, aquí vemos bastante... Sí, un diagnóstico bastante duro, ¿no? Así es. Y volvemos contigo, Diana, muchas gracias por esperarnos, ¿no? También para poder hacer algunos comentarios finales respecto a este tema. Bueno, estás postulando a la candidata, ¿no? Para estar nuevamente en el Congreso. Tú has estado muy activa hablando sobre el tema del reinfo. Este es un tema eje en la campaña, sin duda. Lo hemos visto el año pasado, esto se ha seguido extendiendo. ¿Crees que podamos realmente en el corto plazo cambiar la manera en cómo está funcionando este registro, ¿no? En que en realidad es una coladera, ¿no? Y que efectivamente se puedan lograr cambios? Ustedes desde Avanza País, ¿qué están planteando para que efectivamente se acepte algo y no haya pues presión, como hemos visto de mineros informales que terminan haciendo que, bueno, al final cualquier agenda se pierda, ¿no? Sí. Y mineros ilegales, que hay que decirlo con todo su nombre, porque a partir de junio del año pasado son mineros ilegales, pero eso les duele muchísimo a mis colegas de izquierda, porque yo por mi lado puedo decir, si una empresa grande, mediana, pequeña, no cumplió con un determinado requisito, que los multen. Pero ellos no pueden decir mineros ilegales. Entonces, yo creo que en la lucha contra la minería ilegal no hay espacio para licencias, no hay espacio para abstenciones. Hay que definir de qué lado estás, ¿no? O sea, ¿estás defendiendo el país o le estás haciendo el juego a este tipo de mafias? Ahora, desde Avanza País, el general Williams es el único candidato presidencial que se ha opuesto a una prórroga de reinfo. Y la verdad es que esto, después de toda la experiencia, porque yo he estado desde el inicio en la Comisión de Energía y Minas, es muchísima decisión política. Ustedes han visto, la ley MAPE fue archivada y fue correctamente archivada, porque lo que querían era un reinfo 2.0, un reinfo recargado sin fecha de caducidad, iban a perpetuar el reinfo y todavía eliminaban las autorizaciones para explosivos. Eso era cuando el bloque magisterial presidía la comisión, me parece, ¿no? Claro, que ahora Somos Perú. Claro, que ¿no? se han dividido. Ahora Somos Perú. Y también habla mucho del transfugismo, porque esta gente ha cambiado de conciencia como ha cambiado de bancada, porque para uno poder cambiar de bancada hay que apelar al cambio de conciencia, y yo no creo que todos los años uno cambie. Lo hemos visto fuertemente, además, el último quinquenio. Sí. Una consulta, ¿usted cree de que la mayoría del Congreso ha aprobado normas que son a favor de la minería ilegal? Bueno, desde mi experiencia en la Comisión de Energía y Minas ha sido una lucha muy fuerte. La verdad es que nunca había visto esto en mis 5 años, pero la manera de defender algo que claramente es ilegal y que tengan miedo de decirlo con todas sus letras, yo la verdad no le encuentro un análisis técnico. O sea, esto no resiste el más mínimo análisis técnico. El ex premier lo ha dicho, existe un financiamiento ilícito y eso es verdad, eso también existe, y a veces muchos intentan ir por el lado, sí, claro, como es un grupo grande, de repente son votos. A ver, el señor Becker ha postulado, ahora también estaba en otra lista, él ya hubiera sido congresista si es que eso realmente sería así, pero nuevamente, el que no vota, el que se ausenta, encubre con un silencio cómplice. Entonces yo sí llamo a la reflexión. Muchos partidos que actualmente están postulando han tenido ya la oportunidad de defender al país,
de lo que muchos han querido hacer, someterlos a la ilegalidad, disfrazar la informalidad, disfrazar la ilegalidad, y aquí no pasa absolutamente nada. A mí me llama muchísimo la atención. Yo ayer he declarado en 3 diferentes medios y les decía, esta gente está metiendo su plan de gobierno sin ningún tipo de vergüenza, se está aprobando en la comisión y nadie dice nada. Es más importante el voto de confianza, el nuevo premier, pero lo que está sucediendo en las comisiones en este tiempo, nadie lo está viendo y es importante también señalarlo. No puede pasar por desapercibido, creo que eso es lo más importante. Definitivamente, y sobre todo, más allá de los colores políticos, es cierto que estamos en una campaña, pero eso no significa que vamos a permitir que esta izquierda someta al país a la ilegalidad. Bueno, y por otro lado, también con la un silencio complicidad cómplice de algunas bancadas de derecha, de todas maneras. Por eso yo les decía, yo los invito a ver qué es lo que ya han hecho las bancadas y qué es lo que no han hecho, que hoy postulan. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, ayer, la cantidad de licencias, la cantidad de abstenciones, fue el único voto en contra. Y no creo que sea la única persona ¿Con cuántos votos se aprobó esta iniciativa? ¿Recuerda? No, ha sido por mayoría, no ha sido por unanimidad. Ha habido algunos votos en abstención, solo un voto en contra y los demás a favor, ¿no? Bueno, pero abstenerse también es básicamente... Es jugar para ese lado. O sea, Exactamente. yo creo que el Perú necesita de gente que tome decisiones. Uno va al Parlamento a sentar una posición y hoy lo que está sucediendo en la Comisión de Energía y Minas es grave, porque va a repercutir para todas las generaciones que vienen y de verdad sería lamentable que todo el milagro económico del Perú termine convertido en lo que hoy es Bolivia. Muchísimas gracias. Yo tengo una última consulta. ¿La presentación del gabinete tiene que realizarse antes de las elecciones o después de la primera vuelta? Bueno, nosotros en la tarde vamos a tener una reunión de bancada a título personal. Yo creo que se podría realizar después, no descarto esa posibilidad y que sea un espacio donde los candidatos puedan presentar sus propuestas y que no se vea este tipo de negociaciones. Si cambias a tal, te doy mis votos, sino la verdad es que eso llega a ser nauseabundo. Nocivo, además. Muchas gracias por acompañarnos, Diana. Muchas gracias, Sebastián. Paola, nuevamente para comentarles que estoy postulando a la Cámara de Diputados con el número 3 de Avanza País. Yo quiero seguir siendo la voz contra la minería ilegal. Gracias, Diana. Gracias.